Vamos a ir a la palabra del Señor, que está en Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer nuevamente, igual que en la mañana, del verso 1 al 28. Recuerde que estamos hablando acerca de cómo podemos nosotros oír la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Usted y yo necesitamos urgentemente oír la voz de Dios. Necesitamos discernir cuál es la voz de Dios. ¿Por qué es tan importante que podamos discernir la voz de Dios? Simplemente porque nosotros tenemos una vida aquí en la tierra, y esa vida nosotros la podemos llevar a cabo si solo si el Espíritu Santo nos está guiando. Cuando nosotros llevamos una vida de acuerdo a como nosotros queremos, el resultado siempre va a ser fracaso. Siempre va a ser fracaso cuando nosotros llevemos nuestra vida de acuerdo a como yo quiero hacer las cosas. Cuando vivimos una vida egoísta, cuando nos enfocamos solamente en los objetivos humanos, es cuando nos damos cuenta de que a la larga vamos a fracasar. Pero una vida que cumple el propósito para el cual Dios la creó en esta tierra es una vida que vale la pena. Amén. Y yo quiero vivir una vida que valga la pena. No sé usted, pero yo quiero vivir una vida que valga la pena. De que cuando yo muera y me entierren, las personas que me entierren, mis hijos supongo yo, digan: mi papá vivió una buena vida aquí en la tierra. Mi papá cumplió el propósito por el cual nació en esta tierra. Y creo que ese debe ser el norte al cual todos nosotros debemos apuntar. Amén. Que al llegar al fin de nuestra historia, de nuestra vida, nosotros podamos decir: algo hice para el Señor. El Señor me usó. Puse mi vida en las manos del Señor. Amén. Vamos entonces a Primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 28. Búsquelo en su Biblia, por favor, porque esta porción de la escritura no está acá en la proyectora. Eso párelo nomás, acá tengo yo. Gracias. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf Efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella.
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Incline su cabeza, vamos a tener un momento de oración al Señor. Padre celestial, te damos gracias en esta hora, Dios amado, porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo. Tú has prometido estar con nosotros. Así seamos 2 o 3. Tu palabra dice que tu presencia estará en medio de tus hijos. Señor, y yo oro en esta hora que esta palabra pueda causar un impacto en el corazón y en la vida de cada uno de los que me escuchan, Señor, porque no es palabra de hombre, sino que es palabra tuya. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que a través de esta escritura tú transformes nuestra manera de pensar. Señor, que cambies nuestra vida y cambies nuestro corazón, Dios, para que podamos ser cada vez mejores hijos tuyos y podamos oír cada vez más claramente el sonido de tu voz. Muchas gracias, Padre. Exalta el nombre de Jesús en esta tarde, Señor, y Espíritu Santo, habla a cada vida y a cada corazón de los que estamos en este lugar. Amén. Muy bien. Estamos compartiendo, ya empezamos la semana pasada y hemos seguido ya el domingo pasado en la noche y hoy día en la mañana acerca de cómo nosotros podemos oír la voz del Señor. Amén. Y hemos visto que Dios donde nos habla es a nuestro espíritu. Dios no habla a nuestra alma, Dios habla a nuestro espíritu. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestro espíritu ahora recibe vida de parte de Dios. Y ahora nosotros podemos oír de Dios. ¿Usted sabía que una de las primeras funciones que se desarrollan en el ser humano es el oído? Es de las primeras funciones que se desarrollan cuando hay un bebé y se está recién formando. Es de las primeras que se desarrollan. Por lo tanto, así como es en lo natural, también es en lo espiritual. Entonces nosotros debemos esperar que una de las primeras funciones que se desarrollen en nosotros como hijos de Dios es el oído espiritual. Y no estoy hablando del oído espiritual en relación a que usted va a escuchar a Dios audiblemente. Yo nunca he escuchado al Señor audiblemente, nunca jamás. Sin embargo, sí puedo sentir fuertemente su voz en mi corazón. Fue su voz en mi corazón la que me apartó para el ministerio. Fue su voz en mi corazón la que me impulsó a abrir una iglesia. Fue su voz en mi corazón la que me impulsó a comenzar a predicar a distintas personas, a invitarlos, a ministrarlos, a llevarlos a retiros, etcétera, etcétera, porque Dios me había dado un llamado. Y así como Dios me dio un llamado a mí, Dios tiene un llamado para usted también. A lo mejor usted no fue llamado a ser un pastor, ni un profeta, ni un apóstol, ni un evangelista, ni ninguno a lo mejor de esos 5 ministerios que están en Efesios 4:11. Pero usted a lo mejor fue llamado a ser un ingeniero. A lo mejor usted fue llamado a ser un buen trabajador ahí donde usted está. Y entonces usted tiene que tener un oído afinado para escuchar lo que Dios quiere hacer con su vida. Porque mire, las personas todos los días nacen miles y miles de niños en todo el mundo. Pero muy pocos de esos niños van a llegar a conocer cuál es su propósito. ¿Y sabe cuál es la principal importancia de que usted se congregue? La principal importancia de que usted se congregue, lo más importante, es que Dios le pueda revelar a usted cuál es el propósito de su vida. Eso es lo más importante. Si usted tiene una vida sin propósito, usted es como que si hubiera perdido su vida. Lo más triste no es morir joven. Lo más triste es morir sin haber cumplido el propósito para el cual Dios lo creó.
Entonces, cuando usted tenga un entendimiento de que Dios lo creó con un propósito, de que Él tiene un destino para su vida, así su vida haya sido de lo más terrible, así usted haya sido producto, no sé, de una violación, o a lo mejor usted fue abandonado cuando pequeño, qué sé yo. Pero lo que usted tiene que entender es que Dios tiene un propósito para su vida, que no importa las circunstancias que hayan rodeado su nacimiento, Dios tiene un propósito para su vida. Amén. Pero si usted tiene un propósito, pero no conoce ese propósito, usted va a desperdiciar su vida en cualquier cosa. Usted va a estudiar la carrera incorrecta, va a estar en trabajos incorrectos que no le corresponden, se va a casar con la persona incorrecta y su vida va a ser un total desperdicio. Entonces, cuando usted está bien alineado con el Señor y Dios le revela el propósito y usted comienza a caminar conforme a la voluntad de Dios, usted va a llevar una vida bien vivida. Usted va a llevar una vida y va a llegar al final de sus días. Dice la palabra del Señor que los hombres y las mujeres, los hijos de Dios, tenemos un final dichoso. Hay un final dichoso para los hijos de Dios. Y si el Señor no viene antes, yo quiero tener un final dichoso. Quiero que mi vida haya valido la pena. Yo creo que usted también, ¿o no? ¿O usted espera pasar por esta tierra sin marcar la vida de nadie? No, usted tiene que pasar por esta tierra habiendo marcado la vida de las personas. Que los demás puedan decir, esta persona impactó mi vida para bien. Esta persona me predicó la palabra. Esta persona me llevó a Cristo. Esta persona me liberó. Esta persona oró por mí cuando yo tenía una necesidad. Esta persona desató palabra profética sobre mi vida y luego se cumplió. Esta persona me ayudó a encarrilar mi vida. Entonces usted tiene que buscar ser de ese tipo de personas. Amén. Cuando usted se transforma en una persona con propósito, que sabe oír la voz de su Dios, usted va a ayudar a muchas otras personas en el camino. Mire, Dios escogió a Samuel, pero Samuel no vino sino primero cuando Ana estaba desesperada. Y eso es lo que comenzamos a ver hoy día en la mañana, que Ana estaba desesperada. Era una mujer que no podía tener hijos, era estéril. Y ella hizo un voto delante del Señor. Y en el templo de Dios se puso a llorar ahí, derramó su alma delante del Señor y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Yo te lo voy a entregar a ti, pero por favor dame un hijo. Y ese tiene que ser el clamor de todos nuestros corazones. Samuel vino como producto de la frustración y congoja de su madre, como una respuesta de Dios para traer consuelo. Hoy en la mañana vimos que Samuel significa oído por Dios, oído por Dios. Y vimos algunos principios, creo que alcanzamos a ver solamente el primer principio, acerca de cómo oír a Dios, que aprendemos a través de la vida de Samuel, pero hoy día vamos a ver específicamente lo que Ana hizo para que Dios le hablara a ella y viniera Samuel. El primer principio es, oír a Dios debe de ser un deseo apasionado del corazón de un hijo de Dios. Vimos que Ana, el nombre Ana, significa compasiva. Y que quiere decir que la única manera de oír a Dios es que nuestro corazón se vuelva un corazón compasivo. La única manera de que nosotros podamos oír a Dios es que el Señor nos cambie el corazón. Si tu corazón no es cambiado, si tu corazón no es transformado desde un corazón de piedra a un corazón de carne, es imposible que tú puedas oír la voz de Dios. Si tú no tienes un corazón sensible para con el Señor y todo el tiempo estás peleando con Dios, no hay manera de que tú puedas oír la voz del Señor. Por eso que Él está tan interesado en cambiar nuestros corazones, es para que nosotros le podamos oír más claramente. Amén. Entonces, si tú no tienes un corazón compasivo, será difícil que llegues a oír a Dios. Dios comparte su corazón con aquellos que conforman su corazón al corazón de Él. Vimos Salmos 25:14 que dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos será conocer su pacto. Vimos que la palabra comunión y comunicación comparten la misma raíz. Entonces podríamos decir que la comunicación íntima del Señor es con aquellos que le aman y que le buscan. Yo soy una persona tímida, a mí no me gusta conversar con desconocidos. Hay gente que está mandada para eso. Hay gente que tiene tanta personalidad que se puede sentar al lado de una persona en la micro y puede sacar conversa y se transforman en los mejores amigos de la vida.
No sé si a Gianfranco, este es de eso. El Gianfranco tiene una facilidad para ponerse a conversar con la gente y es muy amistoso. Yo no soy así. Me cuesta entrar en comunicación con alguna persona que no conozco. De hecho, yo en mi vida personal también soy muy callado. De repente le digo a mi esposa, ¿no te aburre estar conmigo acá? Porque yo soy callado, pero como ella habla harto, entonces ahí nos complementamos. Entonces, uno tiene comunicación con aquellas personas con las cuales tiene comunión. Amén. Cuando hay alguien que usted no conoce, le da un poco lo mismo si la persona le habla o no. Pero no hay cosa que duela más que una persona muy amada para nosotros nos haga la ley del hielo, ¿o no? A mí me dolía cuando yo era chico y mis amigos por jugar decían, ya, hoy día le vamos a hacer la ley del hielo al Pablo. Y no me hablaban en todo el día. Y eso me dolía. Eso me dolía. Yo me acuerdo que mi mamá era muy aprensiva. Entonces a mi mamá no le gustaba que yo jugara a la pelota. Entonces cuando yo jugaba a la pelota y llegaba todo sucio y transpirado, mi mamá no me hablaba. Y eso me apretaba el corazón a mí. Claro, ella no sabía que eso me dolía mucho a mí. Pero claro, cuando uno es apegado a la mamá o al papá y no le hablan a uno, uno se siente muy mal, ¿o no? O cuando su esposo no le quiere hablar, o cuando discuten, cuando están separados, a lo mejor no hay una separación matrimonial, pero sí están distanciados en el matrimonio o en el noviazgo, es algo que duele mucho porque uno ama compartir con la persona, comunicarse. Amén. Entonces, si queremos tener comunión con Dios, si queremos tener comunicación con Él, nosotros debemos tener un corazón conformado al corazón de Dios. También vimos que Dios nunca nos va a negar su palabra en labios de un predicador, pero es diferente que Dios te hable a ti personalmente. Y cuando estoy hablando de que nosotros podamos oír la voz de Dios, me refiero a esa voz de Dios. No me refiero a la voz de Dios que usted va a oír a través de un predicador, porque Dios siempre le va a hablar a través de un predicador. Cada vez que usted viene a la iglesia, el día domingo, o al discipulado, o a cualquier actividad aquí, y hay alguien que está predicando una palabra, usted va a oír la voz de Dios en la voz de esa persona, porque está hablando un mensaje de parte del Señor. Eso es una cosa, pero diferente es, y es esencial, que como hijos de Dios, nosotros aprendamos a oír la voz de Dios directamente. Porque es diferente que usted reciba un mensaje, que usted reciba una administración, a que el Espíritu Santo lo guíe y a que el Espíritu Santo le indique por dónde andar, qué decisiones debe tomar, qué decisiones usted debe de rechazar. ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando usted aprende a oír la voz de Dios, usted comienza a caminar seguro. Usted es libre de andar cometiendo errores todo el tiempo. No es que usted va a llevar una vida de bilis-y-pap, eso no es así. Pero cuando usted camina conforme a la voluntad de Dios, hay algo que usted siente y eso se llama paz. La paz de Dios llena nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros no andamos conforme a la voz de Dios, nos sentimos intranquilos, nos sentimos inseguros, tomamos decisiones y no sabemos si estamos haciendo las cosas correctas o no. Pero cuando usted oye la voz de Dios, usted va a dar pasos cada vez más seguros. Y a medida que usted va reconociendo la voz del Señor en su vida diaria y a lo largo del tiempo, su caminar va a ir siendo cada vez más certero y se va a equivocar menos. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros como hijos de Dios podamos oír la voz del Señor. Hechos 13:22 dice: Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Les decía en la mañana que Dios anda buscando hombres y mujeres. Dice que Dios halló a David. Dios estaba buscando una persona conforme a su corazón para ponerlo por rey. Recuerde que el primer rey de Israel fue Saúl, pero Saúl se rebeló en contra de Dios. Y Dios dijo: tengo que encontrar a otro que sea conforme a mi corazón para que haga todo lo que yo quiero que él haga. Ahora, Dios no está hablando acerca de tener el control o poder manipular el corazón de una persona, sino que Dios anda buscando gente que haga su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La mejor voluntad que puede haber para nuestra vida es la voluntad de Dios.
no hay peor cosa para un hombre o una mujer que ponerse a pelear con Dios conforme a cual es la voluntad de Él. Eso es demasiado peligroso, demasiado peligroso. Si usted se casa con la persona incorrecta, usted ya metió las patas hasta el fondo. De verdad le digo. Usted puede hacer fracasar toda su vida y su ministerio futuro si usted se casa con la persona incorrecta. Y eso es algo que yo he visto. Si yo no me hubiera casado con mi esposa y me hubiera casado con una mujer que no amara al Señor, que no le importara el ministerio, que no le importara las almas, muy probablemente usted no estaría aquí el día de hoy. Me estoy dando a entender con lo que le estoy hablando. Entonces es importante y es crucial que usted aprenda a tomar buenas decisiones, pero basado en lo que Dios le está hablando. Por eso es que tenemos que agudizar nuestro oído para con el Señor. Y yo le hacía una pregunta a los hermanos esta mañana. Decía, ¿para qué quieres escuchar a Dios si no estás dispuesto a obedecerle? Los hijos de Dios que menos escuchan su voz son aquellos que se han empecinado en seguir a su propio corazón en lugar de obedecer al Señor. Una condición para que nosotros podamos oír la voz de Dios claramente es estar dispuestos a obedecer. Dios no pierde el tiempo con los desobedientes. Entonces nosotros debemos decirle, Señor, yo quiero oír tu voz, pero el Señor también quiere escuchar de parte de ti que estés dispuesto a obedecerle cuando Él te hable. Amén. ¿Qué saca a Dios con hablarle si usted no va a obedecer? Si usted no va a hacer caso. Yo hoy día decía, Señor, no quiero hacer segundo culto. No quiero, me da en lata. Quiero estar durmiendo en mi casa, quiero descansar. Yo quedo muerto, molido después del primer servicio. Pero ¿sabe lo que me decía el Espíritu Santo? Me decía, no es lo que tú quieras hacer, es lo que yo te mande a ti hacer. Nosotros estamos haciendo el segundo servicio por una instrucción que nos dio el Señor. Solamente por eso. Ayer hablaba con Fabián por WhatsApp. Me decía, pastor, mañana es el día de la madre. No se vaya a enojar, me dijo, pero lo podríamos suspender, ¿o no? Yo le dije, Fabián, yo me quisiera quedar en mi casa viendo una serie de Netflix, pero el Señor nos mandó. Y cuando el Señor manda, nosotros solamente tenemos que obedecer. Amén, porque es una instrucción de Dios. En la mañana les compartía de que las bendiciones solamente siguen a los obedientes. Solamente a los obedientes. Si usted no obedece a Dios, usted ni sueña con ser bendecido. Porque la obediencia, la bendición es producto de la obediencia. Compartía también este verso en Hebreos. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tardos para oír. Otra versión dice, sobre ese tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Cuando yo leí esa versión me dio tanta risa, que la palabra del Señor diga que algunas cosas nos entran por aquí y nos salen por acá. Me parece muy gracioso a mí eso. Hay creyentes que llevan en la iglesia años. Hay personas que vienen, no, si yo estoy en Cristo 30 años y nunca hicieron nada para el Señor. 50 años en el Evangelio y se enorgullecen de eso, pero nunca hicieron nada para el Señor. ¿Qué sacan con eso? Son personas inmaduras. Deuteronomio 28, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta que es importante oír la voz de Jehová nuestro Dios? Si nosotros oímos la voz del Señor, podemos obedecer al Señor. Y si obedecemos al Señor, entonces como resultado Él nos bendice. Amén. Entonces mientras nuestro corazón se mantenga sumiso al Señor, Él nos va a hablar. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo el Señor lo mira de lejos. Por eso es tan importante mantener un corazón sumiso y humilde delante del Señor.
Entonces, la primera condición para que podamos aprender a oír a Dios es que debemos tener un deseo apasionado. Nuestro corazón tiene que ser un corazón apasionado por el Señor. Amén. La segunda condición para que Dios nos hable es que te hagas a ti mismo un siervo de Él. La primera condición es, ¿cuál era? Que nosotros tengamos un corazón apasionado por el Señor. La segunda condición para oír la voz de Dios es que te hagas a ti mismo un siervo de Él. Aquí cambian las cosas, porque hay personas que tienen un corazón apasionado para alabar, para adorar, levantan sus manos, etcétera, pero nunca quieren servir a Dios. Se les aprieta un poquito, se les exige un poco en la iglesia y ya están que se van de la iglesia. Entonces, la segunda condición para que Dios nos hable es que nos hagamos a nosotros mismos siervos de Él. Primera de Samuel 2:11. Mire lo que dice. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Se lo voy a leer otra vez. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Recuerde que Ana tuvo a Samuel, creció un poquito, lo destetó y lo llevó y lo dejó allá. Dice que y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, tienes que comenzar a servir al Señor, porque ministrar significa servir. Ministerio significa servicio, no significa otra cosa. A veces hablamos del ministerio y uno ve como el glamour, ¿cierto? De los pastores que tienen harta gente. El ministerio. Ministerio significa servicio. Jesús mismo dijo que el que sirve es el mayor en el reino de los cielos. No el que es servido, sino que el que sirve. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, tienes que comenzar a servir al Señor con tus dones y talentos. Poner tu vida al servicio del Señor. Dios te dio habilidades, destrezas. Pónelas al servicio del Señor y Él te comenzará a hablar. ¿Usted quiere afinar su oído más para con el Señor? Tiene que aprender a servir al Señor. Tiene que dejar de ser parte del público de la iglesia y convertirse en un siervo. Hay gente que viene a la iglesia como quien va al cine. Llega, se sienta, paga su entrada, la ofrenda, ve la función, la predicación, compra sus cabritas y se va. Hay gente que es así. Pero si queremos de verdad oír la voz de Dios, nosotros tenemos que ser gente que quiere servir al Señor. Yo estaba muy contento en la fiesta de bienvenida que tuvimos. Y una de las cosas que me llamó más la atención, y ella no lo supo hasta que yo se lo dije, fue la hermana Gloria. Y ella servía a las personas con una alegría. Corría de aquí para allá, llevaba torta, llevaba jugo, etc. Y yo la veía tan contenta a ella, porque además había venido José, su yerno, su hija Ada. Estaba también acá Gerardo, estaban sus papás también. Estaba su otra hija, ¿cómo se llama tu otra hija? A Jessica. Y ella estaba feliz sirviendo. ¿Sabe? Yo le aseguro que ella va a comenzar a escuchar la voz de Dios más claramente. Porque cada vez que nosotros nos disponemos para servir al Señor en cualquier tarea, por más que pequeña que sea, si lo estamos haciendo para el Señor y con un corazón agradecido, Dios nos va a hablar. Por eso dice la palabra que Samuel, el niño, ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Escuche, tu servicio siempre es al Señor. El niño ministraba a Jehová, pero debe ser en sujeción a alguien que Dios ha puesto sobre ti para ayudarte a hacerlo de la mejor manera. Nuestro servicio siempre es al Señor, pero siempre tiene que ser en sujeción a la persona que Dios puso en autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona nos va a ayudar, nos va a guiar a hacer un mejor servicio para el Señor. Nos va a ayudar a hacerlo de la mejor manera. Yo me he encontrado en situaciones en que la gente demanda de mí como pastor. Hay gente que se enoja y dice, oye, el pastor tiene favoritos, el pastor aquí, el pastor allá. Pero esa gente nunca está dispuesta a ir más allá y comenzar a servir. Siempre toma una actitud de que aquí vengo yo, me siento acá, quiero que me den la comida,
quiero dar una ofrenda si es que fue buena la predicación. Y mi compromiso es venir a la iglesia una vez al mes a escuchar. Vengo a tasar cómo está la iglesia. Pero nunca vienen a servir. Entonces esas personas nunca van a desarrollar su oído para escuchar mejor al Señor. Porque nuestro oído se desarrolla cuando nosotros decidimos servir al Señor. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando tú desarrollas obediencia a tus padres naturales y a tus padres espirituales, tu oído se comienza a afinar como resultado de eso. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. En la Escritura Dios nos manda a obedecer primero a Dios, segundo a nuestros padres naturales y espirituales, tercero nos manda a obedecer a nuestros jefes. El apóstol también les dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales en todo. Usted no tiene un amo, usted no es un esclavo, pero usted tiene un jefe, ¿o no? Usted tiene que obedecer. Y por último tenemos que obedecer a nuestros pastores. Ahora, escuche, ¿por qué tenemos que ser obedientes? Porque la obediencia trata con el orgullo. La obediencia trata con la soberbia, con la falta de humildad. Y así nuestro corazón permanece bien calibrado y sumiso para poder oír la voz de Dios. Recuerde que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces a veces decimos: Señor, pero ¿por qué tengo que obedecer? Si yo veo que a lo mejor el pastor lo que me está pidiendo no está bien. Nunca le voy a pedir algo que no esté bien, en el sentido, usted me entiende, ¿verdad? Pero a lo mejor usted va a estar en desacuerdo con algo que yo le vaya a pedir. ¿Sabe cuál tiene que ser su actitud? No tiene que decir: ay, pero ¿por qué, Señor? Usted obedezca callado. Porque la palabra dice: obedeced a vuestros pastores. No dice: si el pastor tiene razón, obedezca. Dice: obedeced a vuestros pastores. Porque después el cojorrón, si me equivoco, me va a llegar a mí de parte del Señor. Pero usted, cuando se mantiene en obediencia a su liderazgo, usted se mantiene obedeciendo al Señor, aunque el liderazgo esté equivocado. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿por qué es tan importante obedecer? Porque usted mantiene su corazón correcto, usted mantiene su corazón humillado, usted mantiene su corazón sumiso delante del Señor, de tal manera que esa condición, obediencia, le permite a usted oír de mejor manera la voz de Dios. Ahora note esto, 1 Samuel 2:18. Y el joven Samuel ministraba, escuche lo que dice ahora, en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. 1 Samuel 2:11 dice que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya hablamos acerca de esto, ¿verdad? El niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Pero mire lo que dice ahora. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Hay una diferencia. Cuando tú aprendes a ministrar al Señor en obediencia a otros, escuche, el Señor te sube a un nivel donde comienzas a ministrar en su presencia con otras vestiduras. Cuando tú sirves en la iglesia y tú aprendes a servir, Dios afina tu oído espiritual. Y cuando tú continúas sirviendo, ya no sirves, no ministras al Señor delante de Elí o delante del sacerdote o delante del pastor, sino que ahora tú comienzas a ministrar en la presencia misma de Dios. Escuche esto, no es lo mismo ministrar al Señor que ministrar en la presencia del Señor, porque una cosa es ministrar por gracia y otra cosa es ministrar con presencia. ¿Se ha dado cuenta cuando usted ha estado mal y Dios lo usa a usted igual? ¿Le ha pasado que usted ha tenido una semana malísima, no ha orado, se ha equivocado, ha pecado, ha echado garabato, etcétera? Y de repente usted se encuentra con una persona que necesita del Señor y usted dice: pucha, Señor, me porté re mal esta semana, pero ayúdame para poder predicarle a esta persona. Y Dios le da gracia y Dios lo usa. ¿Le ha pasado? Pecadores. Bueno, si le ha pasado eso,
es porque Dios lo usó por gracia. Lo usó a usted sin merecerlo, que el Señor lo usara. Pero Dios lo usó igual, lo usó por gracia. Pero cuando tú aprendes a oír la voz de Dios, Dios te sube de nivel. No te usa solamente por gracia, sino que te comienza a usar por la presencia. Porque por gracia hablan las mulas, pero con presencia ministran los ungidos. ¿Está acá? ¿Se acuerda de la burra que le habló al profeta Balaam? ¿Se acuerda? Eso creo que está en Números. Una burra habló por gracia, no habló por presencia. Pero es diferente porque hasta una mula habla por gracia, hasta un burro habla por gracia. Dios lo usa y va a hablar, listo, punto. Así como le pasó a usted o a mí cuando no estábamos bien y Dios nos usó igual por gracia. Eso es una cosa, es una forma en que Dios nos usa para demostrarnos a nosotros que Él nos ama. Pero otra cosa es que Dios te use con presencia de Dios. Eso marca una total diferencia. Entonces en la vida como creyentes, cuando empezamos a oír la voz de Dios y empezamos a obedecer, Dios nos empieza a usar. De repente nos caemos y Dios nos usa por gracia. Pero a medida que continuamos sirviendo, pasamos de servir y de ministrar al Señor en la presencia de otros a ministrar al Señor ahora en la misma presencia de Dios, bajo su mano. Cuando empiezas a ministrar o servir en su presencia, empiezas a desarrollar un hambre por su presencia. Y luego no solo sirves o ministras en su presencia, sino que empiezas a habitar en su presencia. Y eso es hermoso. Habitar en la presencia de Dios es vivir en una atmósfera en donde Dios siempre está manifestado en el presente. Y donde Dios se manifiesta, Dios siempre va a estar hablando. Amén. Entonces, primero, la primera condición para que podamos oír la voz de Dios es tener un corazón apasionado por Dios. La segunda condición es comenzar a servir al Señor. Vamos ahora por la tercera. La tercera condición para que Dios nos hable es que nosotros debemos crecer. Primera de Samuel 2, 18 al 21 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijos. Y miren lo que pasa. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Una condición muy importante para que Dios nos hable es que nosotros podamos crecer en la fe. Amén. Debemos de crecer en la fe, porque hay cosas que Dios nos quiere hablar en un segundo nivel. Hay cosas que Dios nos habla en un nivel muy básico. Nos dice que nos ama, nos dice que Él quiere tener comunión con nosotros, pero luego sube de nivel y el Señor nos empieza a demandar servicio, nos empieza a demandar sacrificio. ¿Está acá? Eso es un segundo nivel en cómo Dios nos habla. Y para nosotros poder andar en ese nivel, nosotros necesitamos sí o sí crecer. Porque la persona que crece es la que está dispuesta a seguir obedeciendo a Dios, cueste lo que cueste en la vida. Amén. Ahora, ¿cómo crecemos? Primera de Corintios 3:6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Usted cuando llegó a esta iglesia puede haber llegado porque le habló un vecino, un amigo, una persona que a lo mejor hoy día es su líder de casa de paz. Esa persona plantó una semilla. Después yo como pastor lo he seguido regando. Pero el que da el crecimiento, dice acá la escritura, lo ha dado Dios. Escucha, tú no creces solamente por venir a la iglesia o escuchar una palabra. Tu crecimiento viene de tu comunión personal con el Señor. Por eso dice que el crecimiento lo da Dios. Si tú no tienes comunión, no tienes crecimiento. Eso es el por qué hay personas que quedan como una plantita chiquitita y nunca crecen. Porque no tienen comunión con Dios. Vienen a la iglesia, ofrendan, diezman, etcétera, sirven al Señor, pero nunca tienen comunión. Y como no tienen comunión, no tienen crecimiento. Porque el crecimiento no lo da el pastor, no lo da la palabra que usted recibe. El crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, si tú quieres crecer en el Señor, tienes que tener comunión con Él a través de la oración. No hay otra manera. El crecimiento lo da Dios.
Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Escuche, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuche, el crecimiento no es completo si tú no tienes comunión con otros creyentes. Por eso que usted tiene que ir a una casa de paz. ¿Está acá? Tiene que ir a una casa de paz. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento se potencia cuando el cuerpo está bien concertado y unido. Por eso que el enemigo siempre lo que quiere sembrar en todas las iglesias es división, que no haya unión, porque sabe que si hay unión en el cuerpo va a haber crecimiento y eso le duele a él. La actividad propia de cada miembro contribuye a que recibamos crecimiento. Usted se tiene que activar como miembro del cuerpo de Cristo. Usted no puede estar ya más quieto haciendo nada, sentado en el público. Usted tiene que activarse, tiene que recibir movimiento. Dice acá la escritura, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad de los creyentes es una muestra de madurez. Por eso es tan importante que usted tenga un corazón perdonador de continuo. Que usted nunca diga, uy, este me la hizo, el que me la hizo me la paga. No, usted tiene que perdonar a la persona. Porque cuando usted no perdona, usted corre el riesgo de que crezcan raíces de amargura dentro suyo. Cuando crecen raíces de amargura dentro de nosotros, nos volvemos insensibles a las cosas espirituales. Ya no sentimos la presencia del Señor porque hay una raíz de amargura. Y eso ocurre cuando nosotros no perdonamos. Ahora hay gente que dice, pastor, yo es que no siento de perdonar. Es que no es que sientas perdonar. Perdonar es una decisión. Perdonar es dejar ir al ofensor y dejar que Dios se encargue de aquel que ha cometido la ofensa. Eso es perdonar. Si tú no perdonas, te estás insertando veneno a ti mismo en tu interior. La persona que te hizo daño y que tú dices que no puedes perdonar, esa persona está feliz. Si el que está amargado eres tú, que estás enojado porque no puedes perdonar y no lo puedes soltar. Pero cuando tú lo sueltas y lo llevas a la cruz y dices, Señor, yo perdono a esta persona por el daño que me ha hecho, entonces la paz de Dios viene a tu vida y Él comienza a sanar la herida que ese ofensor dejó en tu alma y en tu corazón. Entonces el perdón es una decisión. Ahora, mire lo que ocurre en lo natural en un cuerpo. Estamos hablando de crecimiento. Un crecimiento desordenado y fuera de orden en el cuerpo produce cáncer. Y una falta de desarrollo de una parte del cuerpo produce atrofia. Pero un cuerpo saludable crece en forma natural. Por eso es tan importante que nosotros guardemos la salud espiritual nuestra de cada uno y la salud espiritual de la iglesia. Porque eso va a cortar los tumores que se quieran comenzar a enquistar en una congregación. Eso va a quitar las atrofias que hayan en ciertas partes del cuerpo. Que hay partes del cuerpo que crecen y hay partes del cuerpo que se atrofian. No, un cuerpo saludable tiene que crecer en forma natural. Entonces pregunta, ¿quieres oír la voz de Dios? Tienes que crecer a través de tu comunión con el Señor y a través de la comunión con los hermanos. Hay gente que dice, no, yo no me meto con él, iglesia. Eso está mal. Eso está mal. Eso no le agrada al Señor. Usted tiene que tener comunión. La palabra dice que nuestra comunión debe ser con los hermanos. Si andamos en luz, nuestra comunión debe ser con los hermanos. Entonces nosotros tenemos que guardar la unidad de la iglesia. Tenemos que ser personas amables. Tenemos que ser personas que irradian gozo, que irradian simpatía. No muestre una cara de amargado cuando lo vayan a saludar, por favor, sino que con gozo, con alegría salude a otras personas que puedan percibir el amor de Cristo que está dentro suyo. Amén. Ahora escuche, note que hasta este punto
todavía Samuel no ha escuchado a Dios. Hemos estado hablando de Ana todo el rato, ¿se ha dado cuenta? Pero esta es una senda que le va a permitir transformarse en un profeta de Dios tremendo. Recuerda el proceso. Número 1, desesperación por oír a Dios. Eso es lo que tenía Ana. Número 2, el servir y obedecer a Dios. Es lo que tenía Samuel. Y tercero, crecer y madurar. Si usted es un desesperado por oír la voz de Dios, si usted sirve y obedece a Dios, y usted crece y es una persona madura, no le quepa la menor duda que usted va a oír la voz del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Y le vamos a pedir que Él ponga estas 3 cosas en nosotros: una desesperación por oírle, un deseo de obedecer y servirle, y que nosotros podamos crecer y madurar delante del Señor. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en esta noche, Señor, tú nos has hablado acerca de cómo era el corazón de Ana. Y era un corazón que estaba desesperado por tener un hijo. Señor, y estaba desesperada porque tú le hablaras. Estaba desesperada por tener una respuesta de parte tuya, Señor. Y en esta noche, Señor, nuestros corazones están así. Queremos y necesitamos oír tu voz, Señor, porque necesitamos dirección. Necesitamos tomar decisiones sabias. Necesitamos que tú nos hables para poder avanzar en la dirección correcta, Señor. No queremos hacer nada si tú no estás ahí. Como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Señor, en esta noche queremos decirte que necesitamos oír tu voz. Y estamos desesperados por oír tu voz y escuchar la dirección que tú tienes para nuestra vida en forma personal, que tú tienes para la iglesia, que tú tienes para nuestra familia. Tú nos quieres hablar, Señor amado. Padre, por eso te ruego que tú nos des un corazón conforme a tu corazón, de manera tal que siempre en nosotros esté el deseo, Señor, en nuestra vida, de poder escucharte, Señor, y obedecerte en todo lo que tú nos hables. Padre, danos un corazón de siervos, que podamos servir a otros, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Señor, danos un deseo de ministrarte a ti, de ministrar en tu presencia, Señor, de poder servir a ti y a las personas, a los hermanos, que podamos mantener una comunión con ellos, Señor. Y por último, ayúdanos a crecer y ayúdanos a madurar. Así como Samuel crecía delante de ti, Señor, que esta es una condición para poder oír tu voz. De igual manera, desarrolla en nosotros el crecimiento, Señor, de manera tal que podamos todos juntos como cuerpo avanzar en la dirección que tú nos mandes y que tú nos indiques. Espíritu Santo de Dios, te ruego que toques el corazón de cada vida y corazón, Señor, y que tu palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestras vidas, Señor, porque necesitamos oír tu voz, Señor. Ahora quiero invitarle que usted haga una oración, usted y Dios. Dígale que necesita escuchar su voz. Necesitamos escuchar tu voz, Padre. Necesitamos escuchar tu voz. Tiene una decisión difícil que tomar. Usted necesita escuchar la voz de Dios. No sabe si comprar o no comprar una casa. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Usted necesita escuchar la voz de Dios en todas las áreas de su vida. ¿Quiere algún día casarse? Escuche la voz de Dios. ¿Quiere algún día entrar al ministerio a tiempo completo? Escuche la voz de Dios. ¿Necesita dirección en su vida? Escuche la voz de Dios. Él desea hablarle.
Es parte de su naturaleza hablarnos. Pero a veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para sentarnos a sus pies y escuchar. Pero en esta noche el Espíritu Santo te dice: siéntate a los pies de Jesús y aprende a escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor. Yo las conozco, ellas me conocen y me siguen. Padre Celestial, en esta noche toca nuestras vidas, Dios amado, para que realmente aprendamos a escucharte, Señor. Y no solamente lo que nos gusta escuchar, sino que también aquellas cosas que queremos hacernos los sordos a veces, pero que si te obedecemos nos van a llevar a un nivel mayor en ti, Señor. Padre, ruego que toques la vida de cada persona que está aquí y que ha escuchado esta palabra. Señor, te ruego que pongas un hambre en nosotros por oírte y obedecerte. Pon un hambre, un deseo en nuestro interior de ser sumisos a tu voz, Señor amado. De obedecer en forma inmediata cuando tú hables. De ser sensibles a lo que tú nos quieras hablar. Señor, en estos tiempos de tanto ajetreo, con tanta tecnología, tanto ruido, tantos celulares sonando, Señor, tantos mensajes de WhatsApp, de Messenger llegando, que nuestra vida se ha tornado agitada y no hay un tiempo, no hay un momento en el cual con calma podamos decirte: Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? En esta noche, Dios amado, háblanos. Háblanos, habla a nuestro espíritu. Habla con tu tierna voz a nuestro interior y revélanos el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia. Padre, que nunca más caminemos inseguros por la vida, sino que cada día más y más podamos caminar con una seguridad de saber que estamos siguiendo al pastor de los pastores, que nos lleva a aguas frescas de vida, que nos lleva a pastos verdes, a prados hermosos, que nos hace descansar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, destapa nuestros oídos y afina nuestra percepción para escucharte, Señor. Enséñanos a familiarizarnos con la manera en la cual tú nos hablas cada día, Señor, a través de la oración, a través de la meditación de tu palabra. Enséñanos a escucharte, Dios, para que nuestra vida sea una vida provechosa, para que nunca más demos pasos en falso, Señor, sino que para que podamos guiar a nuestras familias. Padre, oro por los padres de familia que están acá, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego por José, por Washington, por Enrique, por Cristóbal, Padre, por Freddy, por Jesús, por Ricky, Señor, por Fabián, por Luis, por Bernardo, que son padres de familia. Señor, necesitamos escuchar tu voz como padres de familia para guiar a nuestras esposas, para guiar a nuestros hijos, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús te ruego, habla a los sacerdotes, habla a los padres de familia, Dios, para que tomemos sabias decisiones, para que todo lo que hagamos sea según tu dirección. Padre, también te ruego por François, guíalo, Dios amado, guíalo. No nos permitas tomar decisiones que van a afectar a nuestra familia de forma negativa, Señor, porque luego los que pagan los platos rotos son nuestros hijos y nuestra esposa. Ayúdanos, Señor. Padre, ruego por las hermanas, las esposas que hay aquí. Ruego por Ada, ruego por Gloria, Dios amado. Ruego por Guillermina, por Mariana, por Laverito Quilaleo, Padre amado, por Luz Amari, ruego por Verónica, Padre amado, por Evelyn, en el nombre de Jesús. Padre, que sean mujeres sabias, que sepan escuchar tu voz, Dios amado. Señor, mujeres sabias. Tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia con sus manos la derriba. Padre, levanta en esta congregación mujeres sabias como Débora, que lideraron una nación, Padre amado,
que no se quedaron ahí solamente para obedecer a sus esposos, sino que se levantaron como guerreras del Dios Altísimo. Padre, levanta a las mujeres en esta congregación, que sepan que tienen una labor importante aquí, Señor, orando, intercediendo. Te ruego por Nelly también, Padre amado, úsala para tu gloria, Dios. Cada mujer que está aquí, Señor amado, sea levantada. Padre, te ruego por los jovencitos, por los solteros. En el nombre de Jesús te ruego por Gerardo, por Felipe. Te ruego por David, Señor. Te ruego por Marcelo. Padre, te ruego por Felipe, Dios amado. Señor, por cada joven, no permitas que tomen decisiones cerradas. Te ruego por las señoritas que están aquí, Dios. Te ruego por Cala, por Camila. Dios amado, por esta chica que está aquí con nosotros en este día, Padre amado. Señor, guíalas, 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 guíalas. No permitas que tomen decisiones incorrectas, sino que siempre, siempre, siempre puedan tomarse de tu mano, Señor amado, y tomar las decisiones que tú les mandes. Padre, te ruego que esta congregación se caracterice por ser una congregación que escucha tu voz, que escucha la dirección que tú le estás dando, Dios amado. Padre, ruego que tú me hables a mí como pastor para escuchar tu voz correctamente, para guiar a este pueblo donde tiene que ser guiado, Padre, para desafiarlo, para llevarlo a los desafíos que tienen que cumplir. Señor, y seamos una iglesia sana, una iglesia madura, donde cada miembro escucha tu voz, donde cada persona te sirve solamente a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos a ese nivel en el cual podemos escuchar tu voz claramente, 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 Señor. Oh, iglesia, levanta tus manos. Oh, y adora al Rey de Gloria. Él está aquí en esta noche. Oh, el Señor está aquí. El Señor está aquí. Oh, Padre, abre nuestros oídos. Abre nuestros oídos y enséñanos, enséñanos, enséñanos a oír tu voz. Oh, enséñanos, enséñanos. Oh, a oír tu voz, a oír tu voz. Enséñanos a oír tu voz, Señor, enséñanos. Oh, a oír tu voz, a oír tu voz, a oír tu voz. Enséñame, Señor, a oír tu voz, a oír tu voz, a oír tu voz. Oh, Padre, gracias. Oh, te adoramos, Señor. Te glorificamos. Gracias, Señor. Tú nos oyes siempre. Tú siempre nos oyes cuando te oramos. Pero ahora nosotros queremos oírte a ti. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sigan ministrando, chicos. Te adoramos, Jesús.